Jefe desprecia y humilla a empleada negra, pero descubre que ella es heredera de la empresa. Se arrepiente profundamente de su postura tras descubrir la verdad. El reloj marcaba las 8:02 cuando Isabela llegó a la oficina, equilibrando una pila de informes y su café aún caliente. El ambiente ya estaba lleno del ruido de teclas siendo presionadas rápidamente, teléfonos sonando y voces apuradas discutiendo plazos y números. Andrade en Lima era un torbellino de ambición y presión constante, y ella se movía entre todo eso sin llamar la atención. Cruzó el pasillo hasta su escritorio, pero antes de poder sentarse, la voz de Gustavo cortó el ambiente como una cuchilla. Andrade, por fin. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla de la computadora. Espero que hayas traído los informes del Departamento de Inversiones. Los necesito para la reunión con los directores. Isabela colocó los papeles sobre su mesa, manteniendo una postura firme. Están todos organizados y revisados, como se solicitó. Gustavo tomó la pila sin siquiera agradecerle, hojeando los documentos con una expresión escéptica. Espero que no hayas cometido los mismos errores de la última vez. La dirección no tiene paciencia para errores amateurs. Ella mantuvo la mirada fija en el hombre frente a ella, pero no respondió. Cualquier intento de justificar su trabajo sería considerado un desafío. Gustavo no quería eficiencia. Quería sumisión. Él bufó al ver que los informes estaban impecables, y sin mirarla, hizo un gesto impaciente. ¿Todavía aquí? Hay café en la sala de reuniones. Asegúrate de que todo esté listo. Isabela asintió y salió, sintiendo las miradas de algunos colegas seguir sus pasos. Algunos de ellos ya habían sido blanco de la soberbia de Gustavo, pero nadie se atrevía a confrontarlo. Era el tipo de jefe que adoraba ejercer su poder de forma sutil, desgastando a los subordinados poco a poco, minando su confianza hasta que se convirtieran en sombras obedientes. Al llegar a la sala de reuniones, comenzó a organizar las tazas y botellas térmicas. Oyó voces acercándose y pronto identificó a Gustavo hablando con uno de los directores. El nuevo equipo necesita un mejor filtro. Ya tenemos demasiada gente tratando de destacarse cuando deberían hacer lo básico. El tono de desprecio era inconfundible. Isabela mantuvo la compostura, pero sintió la rabia crecer dentro de ella. Minutos después, la reunión comenzó. Sentada, al fondo de la sala, observó a Gustavo presentar un plan estratégico para los próximos meses. El problema era que buena parte de esas ideas no eran suyas, eran de ella. Él había tomado sus sugerencias, hecho pequeños cambios y presentado como si fueran suyas. La observó mientras recibía elogios de la dirección, una sonrisa satisfecha apareciendo en su rostro. Gran trabajo, Gustavo. Si continuamos por este camino, tendremos un crecimiento sólido el próximo trimestre. Él agradeció como si realmente hubiera hecho algo grandioso. Isabela sintió el gusto amargo, de la injusticia, pero respiró hondo. Su momento aún llegaría. Y cuando llegara, Gustavo no tendría idea de lo que lo había golpeado. El sonido de las sillas siendo arrastradas hacia atrás marcó el final de la reunión. Gustavo estrechó las manos de los directores, sonriente, como si cargara solo el peso del éxito de la empresa. Isabela recogió los papeles dejados sobre la mesa, manteniendo la cabeza baja, pero su mente trabajaba rápido. Cada elogio que Gustavo recibió, cada mirada de aprobación de la directiva, cada palabra que usó para presumir de ideas que no eran suyas, todo eso solo alimentaba su determinación. «Excelente presentación, Gustavo», dijo uno de los directores, dándole una palmadita amistosa en la espalda. «Realmente entiendes lo que la empresa necesita». Gustavo sonrió, lleno de sí mismo. «Solo hago lo necesario para asegurarme de que Andrade en Lima siga creciendo». Isabela tragó la risa. Si supiera quién realmente estaba asegurando el futuro de la empresa, no hablaría con tanta soberbia. Mientras los ejecutivos se dispersaban, Gustavo se volvió hacia Isabela. «Te tardaste demasiado en servir el café. La directiva no gusta de interrupciones innecesarias». Ella lo miró por un instante. «Me aseguraré de que no vuelva a suceder».
Gustavo se encogió de hombros, satisfecho, y salió de la sala con la confianza de un hombre que se creía intocable. Isabela pasó el resto del día completando sus tareas con la misma eficiencia de siempre. Pero algo dentro de ella estaba diferente. La paciencia que mantuvo durante tanto tiempo se estaba agotando. No tenía prisa, pero el momento adecuado se acercaba. Al final de la jornada, mientras organizaba algunos archivos, escuchó una conversación cerca de la zona del café. ¿Viste a Gustavo en la reunión? Sabe venderse como nadie. Así es. Pero escuché que tiene la costumbre de robar ideas de otros. Claro que sí. ¿De verdad crees que puede hacer todo solo? El tipo solo sabe delegar y llevarse el crédito. Isabela continuó su trabajo, fingiendo no escuchar, pero una pequeña satisfacción creció dentro de ella. Si hasta los empleados ya percibían el juego de Gustavo, sería cuestión de tiempo, hasta que no pudiera ocultar quién era realmente. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, encontró a Gustavo parado al lado de su mesa, sosteniendo un informe con las puntas de los dedos, como si fuera algo repugnante. «Esto está horrible», dijo moviendo la hoja. Isabela frunció el ceño. «El informe está correcto. Los datos fueron revisados 3 veces». Gustavo suspiró, exagerado. «Correcto o no, está mal formateado. Parece que lo hizo alguien sin experiencia. Si quieres seguir aquí, necesitas aprender a hacer las cosas bien». Ella sintió que la sangre le subía. No se trataba del informe, se trataba de poder. Quería demostrar que estaba en control, que ella nunca sería lo suficientemente buena. No importaba lo que hiciera. «Lo voy a rehacer», dijo tomando el papel de su mano. «Eso si aún hay tiempo», dijo Gustavo. Respondió girando sobre los talones y marchándose. Isabela miró el documento y se dio cuenta de que estaba perfecto. Solo quería un motivo para menospreciarla. Al final del día, cuando todos comenzaron a salir de la oficina, recibió un correo electrónico. Era una invitación a una reunión de la junta directiva a la mañana siguiente. Un detalle llamó su atención. El asunto era nueva estructura accionaria y cambios estratégicos. Sonrió en silencio. La hora se acercaba. El correo se mantuvo abierto en la pantalla durante largos segundos mientras Isabela absorbía cada palabra. Nueva estructura accionaria y cambios estratégicos. Sabía exactamente lo que eso significaba. El momento que había esperado pacientemente, finalmente se estaba concretando. A la mañana siguiente, Andrade en Lima estaba aún más concurrida de lo normal. Susurros recorrían los pasillos y aunque nadie sabía exactamente de qué se trataba la reunión, el ambiente estaba cargado de expectativas. Gustavo, como siempre, caminaba con la postura arrogante de quien cree tener el control absoluto de la situación. «¿Alguna novedad importante?», preguntó uno de los gerentes al verlo pasar. Gustavo sonrió de lado. «No sé, pero si es algo grande, seguramente estaré en el centro de las decisiones». Ambos se rieron, sin percatarse de que Isabela estaba al lado, organizando algunos documentos. Ella no dijo nada, solo ajustó los papeles con calma y se dirigió a la sala de reuniones. El auditorio estaba lleno cuando llegó. Los principales directores de la empresa ocupaban los asientos frontales, y al fondo otros empleados fueron autorizados a presenciar el anuncio. Gustavo se sentó al frente, como si ya esperara ser llamado para asumir un nuevo puesto. Cruzó los brazos, relajado, observando a los ejecutivos conversar entre ellos mientras esperaban el inicio de la presentación. Entonces, la puerta se abrió. El CEO interino, un hombre de cabellos canosos y expresión seria, entró acompañado de un pequeño grupo de personas. En medio de ellos, Isabela. Su traje azul marino contrastaba con el tono cálido de su piel, y su postura era impecable. Caminaba con la confianza de alguien que estaba donde debía estar. Gustavo parpadeó varias veces, confundido al verla en esa posición. Frunció el ceño, como si intentara entender lo que estaba ocurriendo. El CEO se dirigió al podio y tomó el micrófono, silenciando los murmullos en la sala. «Gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día de cambios para Andrade en Lima. Como saben, con el fallecimiento de Juan Andrade, se estableció una nueva estructura accionaria, y ahora
Es momento de formalizar esta transición. Gustavo aún no parecía entender completamente. Con esto tengo el placer de anunciar a la nueva accionista mayoritaria y CEO de Andrade en Lima. Los ojos de Gustavo estaban fijos en el escenario, esperando escuchar algún nombre familiar. Pero cuando el CEO se volvió hacia Isabela y le hizo un gesto para que tomara su lugar, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. A Isabela Andrade. El choque recorrió el auditorio como una ola. Isabela subió al escenario, tomó el micrófono y encaró al público. Durante los últimos meses he tenido la oportunidad de trabajar codo a codo con muchos de ustedes, de entender de cerca la dinámica de la empresa y de ver con mis propios ojos lo que funciona y lo que necesita cambiar. Su mirada encontró a Gustavo en medio del público. También vi lo que ocurre cuando el poder y la arrogancia sustituyen a la competencia y al respeto. El rostro de Gustavo perdió color. La comprensión finalmente cayó sobre él con el peso de un edificio en ruinas. La mujer que él humilló, desmereció e ignoró era en realidad la verdadera dueña de la empresa. El silencio en la sala de reuniones era sofocante. Todas las miradas estaban fijas en Isabela, la mujer que durante meses había sido tratada como una simple asistente, ahora revelada como la verdadera heredera de Andrade en Lima. Gustavo, que siempre hablaba alto y se reía con desdén, ahora no podía emitir un sonido. Su rostro estaba rígido, su respiración acelerada, sus ojos fijos en ella como si intentara encontrar un rasgo de la asistente sumisa que creía conocer. Pero ella ya no estaba allí. Isabela mantuvo una postura firme mientras barría la sala con la mirada, analizando cada rostro, cada reacción. Muchos de los presentes estaban impactados, algunos avergonzados, otros claramente aliviados al darse cuenta de que la era de arrogancia y abuso de poder podría estar llegando a su fin. Como dije, continuó ella con la voz controlada, en los últimos meses he tenido la oportunidad de ver la empresa desde adentro, de entender su estructura y sobre todo de conocer a las personas que hacen prosperar esta organización. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se fijaran en la mente de los oyentes, pero también vi quién se aprovecha del poder para humillar y silenciar a los demás. Sus ojos se posaron directamente en Gustavo, y esta vez no pudo sostener la mirada. Su mandíbula se contrajo y movió los dedos sobre la mesa, como si buscara desesperadamente algo que decir, pero no había nada que pudiera decir. Como accionista mayoritaria y ahora CEO de esta empresa, mi prioridad será garantizar que el ambiente de trabajo se base en el mérito y el respeto, y no en el autoritarismo y el abuso de poder. Los empleados que habían sido víctimas del desprecio de Gustavo intercambiaron miradas discretas. Uno de ellos, sentado al fondo de la sala, tragó en seco, intentando contener una sonrisa de satisfacción. ¿Qué significa eso exactamente? Gustavo finalmente encontró su voz, pero ya no tenía la seguridad de antes. Isabela inclinó levemente la cabeza, como si estuviera esperando esa pregunta. Significa que Andrade en Lima no será más un lugar donde los empleados sean desmerecidos por aquellos que deberían liderar con el ejemplo. Significa que tu forma de gestionar será evaluada, con los mismos criterios rígidos que usaste para evaluar a los demás. La tensión en la sala aumentó. Gustavo sintió el sudor acumularse en su nuca. Isabela, señora Andrade. Ella le interrumpió, su voz cortante como una hoja afilada. Gustavo parpadeó sin saber si estaba más sorprendido por su tono o por la frialdad con la que lo corrigió. Señora Andrade, repitió con dificultad. Yo reconozco que tal vez he sido un poco duro, pero todo lo que hice fue por la empresa. Siempre he tenido los mejores intereses en mente. Isabela levantó una ceja, conteniendo una leve... ¿Los mejores intereses? Ridiculizaste a empleados, tomaste crédito por ideas que no eran tuyas y utilizaste tu posición para oprimir a quienes estaban debajo de ti. Eso no es liderazgo, eso es miedo. Toda la sala estaba atenta al enfrentamiento. Algunos empleados parecían contener la respiración. Gustavo abrió la boca para protestar, pero Isabela continuó antes de que pudiera decir algo. Y el miedo nunca hizo crecer a nadie. Gustavo sintió una ola de pánico.
Por primera vez no tenía el control. Por primera vez no sabía cómo salir de una situación con su arrogancia intacta. «Yo puedo cambiar», dijo, su voz menos imponente de lo que le gustaría. «Puedo probar que merezco estar aquí». Isabela cruzó los brazos. «Me gustan los resultados, Gustavo. Siempre dijiste eso, ¿no? Que los resultados son más importantes que las palabras. Entonces muéstrame». Cerró la carpeta de documentos sobre la mesa y se alejó, dando por concluida la conversación. «A partir de hoy, serás evaluado como cualquier otro empleado de esta empresa. Si quieres demostrar que puedes ser parte del futuro de Andrade en Lima, tendrás que ganártelo». El aire parecía escaso alrededor de Gustavo. Nunca antes lo habían puesto en esa posición. Nunca tuvo que demostrar nada. Siempre fue él quien evaluaba a los demás. Siempre fue él quien determinaba quién era digno y quién no. Ahora estaba del otro lado. Isabela echó un último vistazo a la sala antes de girarse y caminar hacia la salida. «La reunión ha terminado. Vuelvan al trabajo». Los empleados comenzaron a levantarse, algunos aún intercambiando sonrisas discretas. Gustavo permaneció sentado, sintiendo su garganta seca, mientras el peso de lo que acababa de suceder caía sobre él. Nada sería como antes. Gustavo sintió la tensión recorrer su cuerpo mientras los empleados salían de la sala de reuniones. Su corazón latía con fuerza, pero su mente intentaba desesperadamente encontrar una salida. Necesitaba reaccionar. No podía simplemente aceptar eso. Durante años, construyó su posición dentro de Andrade en Lima, cultivando respeto, o al menos un temor disfrazado de respeto. Ahora todo se estaba desmoronando, y la causa de esto era una mujer a la que menospreció desde el primer día. Respiró hondo, ajustó la corbata y se levantó, caminando rápidamente hacia su oficina. Al pasar por el pasillo, sintió las miradas sobre él, algunas discretas, otras repletas de satisfacción contenida. Por primera vez, Gustavo era el tema de los murmullos, y eso lo hacía hervir por dentro. Al entrar su oficina, cerró la puerta, con fuerza, y se hundió en la silla. Necesitaba actuar rápido. Tomó el teléfono y marcó el número de uno de los directores más antiguos de la empresa, César Duarte, un hombre con quien siempre había mantenido buenas relaciones. «César, ¿viste lo que pasó?» Su voz intentaba sonar firme, pero había un leve temblor de frustración. «Todo el mundo lo vio, Gustavo», respondió César, su voz neutral. «Parece que subestimamos a la nueva CEO». Gustavo apretó los puños sobre la mesa. «Esto no puede quedar así. Entró aquí como asistente, por Dios. No puedo aceptar esta humillación». César soltó un suspiro antes de responder. «Mira, Gustavo, mi recomendación es que bajes la cabeza y te adaptes. Su posición es sólida. Ella tiene el control de la empresa y no dudaría en cortar a quienes no se ajusten». Gustavo sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido que probarse a sí mismo antes. Siempre había sido él quien decidía quién se quedaba y quién se iba. Pero ahora estaba siendo puesto a prueba. «¿Entonces estás diciendo que simplemente deba aceptar?» «Te estoy diciendo que seas inteligente. Ella te dio una oportunidad. Aprovéchala o estarás fuera». Gustavo no respondió. Simplemente colgó el teléfono y miró la pantalla vacía de la computadora. Por primera vez en años, sintió algo que no reconocía: miedo. En los días siguientes, Andrade en Lima pasó por cambios significativos. Isabela asumió oficialmente el cargo y comenzó a reestructurar la cultura de la empresa. Se implementaron nuevos programas de mentoría, brindando más oportunidades a empleados que antes eran ignorados. Se revisaron los informes de desempeño y aquellos que abusaban del poder comenzaron a ser apartados. Gustavo sintió cada cambio como un golpe personal. El control se le escapaba de las manos y no sabía cómo recuperarlo. Pero lo peor era ver cómo los empleados comenzaron a abrirse, a sentirse más cómodos bajo el nuevo liderazgo. Las sonrisas antes tensas ahora eran genuinas. Las conversaciones que antes ocurrían en susurros se volvieron más libres. Fue entonces cuando se dio cuenta.
Si quería permanecer en la empresa, tendría que cambiar. Pero el cambio no le venía fácil. En una reunión de equipo, Isabela estaba presentando un nuevo proyecto de desarrollo interno. Gustavo escuchaba atentamente, pero mantenía una expresión cerrada. Queremos dar voz a todos los sectores para que las buenas ideas sean reconocidas, independientemente de la posición jerárquica. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. Bajo el liderazgo de Gustavo, esto nunca habría ocurrido. Siempre había creído que el liderazgo significaba poder, no colaboración. Entonces Isabela hizo algo inesperado. Gustavo, ¿te gustaría compartir tu visión sobre cómo podemos mejorar este proceso? Todas las miradas se volvieron hacia él. Sabía que estaban esperando ver cómo reaccionaría. Aclaró la garganta y eligió sus palabras con cuidado. Creo que hay valor en escuchar a aquellos que están en la base de la empresa. La sala se quedó en silencio por levemente, reconociendo el esfuerzo, aunque forzado. Me alegra que pienses así. Quiero que participes en este proyecto y trabajes con el equipo para asegurarte de que funcione de la mejor manera posible. Fue en ese momento que Gustavo se dio cuenta. Isabela no quería solo sacarlo de la empresa. Quería transformarlo, pero estaba él listo para eso. Gustavo sintió el peso de la decisión que necesitaba tomar. Isabela le había dado una oportunidad, algo que él jamás habría ofrecido a alguien en su posición. Podía seguir resistiéndose, luchando contra la corriente, tratando de recuperar la autoridad que antes usaba para oprimir. Pero en el fondo, sabía que ya no había espacio para su arrogancia. Si no se adaptaba, sería descartado como tantos otros empleados que él mismo despreció en el pasado. En los días siguientes, comenzó a acercarse más a las reuniones y a los proyectos que antes ignoraba. Al principio, era incómodo. No sabía cómo participar en conversaciones donde su voz no era la única que importaba. Tenía que escuchar, reconocer errores, aceptar críticas y, peor aún, aprender. Pero en cada reunión, en cada sugerencia implementada, comenzó a ver un lado de la empresa al que nunca había prestado atención. La transformación fue lenta y no todos creían que fuera genuina. Algunos empleados todavía lo miraban con desconfianza, acostumbrados a verlo como alguien que solo arrastraba a los demás hacia abajo. Pero Isabela observaba todo cuidadosamente, analizando cada movimiento. No solo quería castigarlo, quería que él demostrara que era capaz de cambiar. Fue durante una reunión estratégica que tuvo su primera verdadera prueba. Estaban discutiendo un nuevo programa de incentivos para empleados, algo que antes Gustavo habría descartado sin dudar, pero esta vez se inclinó hacia adelante ponderando la cuestión. Creo que podemos ir más allá, dijo para sorpresa de todos. Si queremos mejorar el ambiente corporativo, necesitamos invertir en formaciones continuas y oportunidades reales de crecimiento. De lo contrario, esto será solo una jugada de marketing. Las miradas se volvieron hacia Isabela, esperando su reacción. Ella cruzó los brazos y sonrió levemente. Me alegra escuchar eso, dijo, y espero que estés dispuesto a ayudar a implementar estos cambios. Gustavo asintió, y por primera vez sintió que su presencia no solo era tolerada, sino valorada. No solo estaba tratando de mantener su puesto, estaba, por primera vez, intentando hacer lo correcto. A lo largo de los meses, el cambio se consolidó. Andrade en Lima se convirtió en un ambiente más colaborativo y Gustavo, antes un símbolo de arrogancia y autoritarismo, comenzó a ser visto de manera diferente. Aún cargaba las marcas de su pasado y sabía que algunos nunca lo perdonarían completamente, pero aprendió a vivir con eso. La transformación no se trataba solo de salvar su posición, sino de convertirse en un verdadero líder. Isabela, por su parte, cumplió su misión. Al asumir la empresa, no solo reclamó lo que era suyo por derecho, sino que también restauró la dignidad de empleados que antes eran invisibles. Bajo su liderazgo, Andrade en Lima prosperó no solo financieramente, sino también como un ejemplo de respeto e inclusión. Un día, después de una larga reunión sobre nuevos proyectos, Gustavo se quedó atrás en la sala
mientras Isabela guardaba algunos documentos. Él respiró hondo antes de hablar. Gracias por no despedirme. Ella se detuvo por un momento, levantó la mirada y sonrió levemente. Nunca quise simplemente sacarte de aquí, Gustavo. Quería darte la oportunidad que nunca le diste a nadie. Él asintió, sabiendo que esas palabras eran verdad. Creo que finalmente estoy entendiendo lo que significa ser un líder. Isabela cerró la carpeta y cruzó los brazos, evaluándolo por un instante. Espero que sí, porque no quiero que nadie más pase por lo que pasé. Y ahora depende de ti asegurarte de que eso no suceda. Él sonrió, esta vez sin arrogancia. Puedes contar conmigo. En ese momento, él supo que, aunque nunca podría borrar el pasado, había encontrado una nueva manera de seguir adelante. Y por primera vez eso era suficiente. Andrade en Lima había cambiado, y él también.